Jamás debemos dejar a los amigos como usted que se confundan o se parezcan a los antisemitas, que como los rusos de la ex Unión Soviética o el nazismo eran tan ignorantes que propagaban y hacían propaganda de los protocolos de los sabios de Sion, demostrando supinamente su ignorancia. El gobierno de Donald Trump está estrechamente relacionado con Israel, como todos sabemos. Y en estos momentos hay una fuerte y creciente influencia de dirigentes de la colonia judía en el entorno de José Antonio Kast. Estos días hemos visto en redes sociales a uno de los principales analistas de la política chilena y latinoamericana hacer unas consideraciones que ameritan, en grado de respeto, hacer una reflexión pública. Es por eso que queremos decirle al doctor Tomás Mosiati, que es uno de los más audaces y profundos analistas políticos de Chile y la región, y sin duda está en el podio de los más profundos y con mejores fuentes del Cono Sur, un predicamento que, como tiene sobre todo el habla hispana, puede causar una advertencia y, siendo un referente latinoamericano, queremos seguir respetándolo. Por eso le pedimos que tenga bien rectificar que está banalizando y atentando, mejor dicho, alentando el antisemitismo, que es una dinámica penada en varios países porque promueve el odio y atenta contra la convivencia y la seguridad en su país, en nuestra región, en el hemisferio y en todo el mundo. Y se lo digo como católico, que lo invito a ser parte de la defensa de la vida y la libertad, y ser parte de lo que nos une con el judaísmo, que es el árbol de la vida. Usted sabe, no hace falta que le enuncie los avances que ha hecho Israel y los judíos y a la ciencia, siendo que el 22% de los casi 1000 premios Nobel entregados desde su creación han tenido como destinatario justamente a judíos. No es una casualidad, se debe a su inversión en la constancia, su disciplina en el estudio de las ciencias, tras siglos de prohibiciones en actividades liberales y destinarlos al comercio durante la etapa más oscura de la Edad Media en Europa. Y así podemos decir que de los 965 receptores individuales del Premio Nobel y el Premio Nobel Memorial en Ciencias Económicas entre el año 1901 y 2025, al menos 220 han sido judíos o personas que tuvieron a uno de sus progenitores judíos, lo que representa que el 22% de los receptores han sido judíos. Estas contribuciones implican contribuciones judías a la medicina y son omnipresentes y muy profundas, y desde el descubrimiento de la aspirina, la novocaína, hasta la detención de la ceguera en los bebés gracias a la terapia de oxígeno, pasando por el descubrimiento de las vacunas contra la polio, el HIV y mucho más, que sería imposible realmente poder enunciar. En el área de los inventos, el automóvil con motor de gasolina, volvimos a hablar de la aspirina de Arthur Eichengrun, las cerillas de fósforo con Samson Balobra, los pantalones vaqueros, la fotografía a color de Gabriel Lippmann, el bolígrafo, la píldora anticonceptiva para los que la utilizan y ha generado tantos cambios en la sociedad moderna de Gregory Pincus, hasta los preservativos y los condones, las telecomunicaciones, los aportes permanentes a la medicina, los estudios contra el cáncer, la técnica, la computación, los sistemas. Es realmente inabarcable poder enunciarlos en un video tan breve. Por otro lado, no es el motivo de este video, pero sí el Israel que usted desliza y abre a críticas en la cercanía que posturas de sus relaciones con Chile es un ejemplo de cohesión y de asimilación, siendo sus ciudadanos cristianos, judíos, de religión Bahá'í, ateos o incluso los musulmanes de origen árabe, un orgullo para esta frontera con Occidente y de la que forman parte incluso de sus fuerzas de defensa, como de todos sus estamentos burocráticos, desde la Knesset hasta funcionarios de diferentes niveles, pudiendo incluso ejercer la presidencia del Estado de Israel si se organizan democráticamente en cualquier minoría y arman un partido político, a diferencia de otros países donde no hay democracias liberales. Por eso los valores de la vida y de la libertad, que es posible la libertad simplemente cuando hay propiedad privada, en una forma gradual,
que detentan los derechos y hacen que esta sea un proyecto viable en una verdadera fraternidad sin ingenuidades. Pero tampoco podemos dejar pasar hechos duales o que generen un contexto donde se estimule el antisemitismo con ambigüedades. Por eso le hablo desde un realismo político, superado este constructivismo que hemos vivido durante tantos años, tan cercano al marxismo que la tibieza de querer conciliar y sintetizar al marxismo y de construir una socialdemocracia con una democracia regulada y gradualista solo permiten adelantar frustraciones en todos los campos, pero principalmente el de la libertad y el económico, inhibiendo con burocracia las regulaciones de la iniciativa y la creatividad privada, que son las que imponen e impulsan el desarrollo y el bienestar. Sobran ejemplos de frustraciones tan grandes como el idealismo político que hoy hay en Europa y que promueven y nos hacen ver ciertas dimensiones de decadencia desde la lucha de la libertad, pero que con la defensa soberana y sus soberanías, con referentes como Giorgia Meloni, están marcando una referencia para poder hacer un punto de inflexión y dar la vuelta. En cuanto al constructivismo como última esperanza de los Boric, los chavistas o kirchneristas en Argentina que reniegan de Maduro recién ahora, tal es su irrazonabilidad que coinciden con usted, y eso lo lamentamos mucho, en que Estados Unidos e Israel son malos aliados. Por eso le solicito razonablemente que reflexione y rectifique, porque en el Cono Sur debemos llamar a las cosas por su nombre, para tener un buen diagnóstico y avanzar, sin antisemitismo ni situaciones conceptualmente ambivalentes que sean pretexto para promoverlo. Así, debemos celebrar la vida y repudiar la violencia en todas sus formas y estigmatizaciones, para procurar la convivencia con tolerancia y que en su vida privada, sin dañar a nadie, cada cual sea dueño y solo responda a su conciencia. Y refiriéndonos al próximo presidente que tomará en breve la posesión en Chile y creemos parte de la solución, no va a traicionar a nadie, no debe el señor Juan Antonio Kast traicionar a nadie, ni a los católicos, ni a los judíos, ni a ningún ciudadano chileno. Tiene todo para ser un gran aliado y promotor de la libertad y defensa de la vida, como dice un referente liberal latinoamericano, en particular el argentino Alberto Venegas Lynch, hijo, que el liberalismo es el respeto irrestricto del proyecto de vida del prójimo, basado en el principio de no agresión y en defensa del derecho a la vida, a la libertad y a la propiedad. Esta definición incluye la propiedad privada, mercados libres, libre competencia, y hace mención a la división del trabajo, la cooperación incluso social. Y para ello nadie es más que nadie, pero tampoco menos, y lo unido que debe imperar plenamente es la ley, para que esté vigente y dejar claro qué es el antisemitismo y lo que constituye su apología o negacionismo que contribuyen a impulsarlo. Desde ya, muchas gracias. Postdata. Jamás resulta indiferente para nosotros relacionar la cercanía con personas que generan progreso e innovación con el contexto que nos trajo hasta acá, de gran decadencia global. Jamás debemos dejar a los amigos como usted que se confundan o se parezcan a los antisemitas, que como los rusos de la ex Unión Soviética o el nazismo eran tan ignorantes que propagaban y hacían propaganda de los protocolos de los sabios de Sion, demostrando supinamente su ignorancia, hasta generando la fábula de la sinarquía internacional, con los masones, con los judíos, y con ello tuvieron el pretexto para cometer crímenes. Con respecto a eso no se lo podemos permitir, debemos subrayarle un error que debe corregir sin demora, porque Israel y Estados Unidos son parte de la solución, a diferencia de los que propugnan desde autocracias que generan desafíos y amenazas y hostilidades al mundo libre. Y me refiero concretamente a Irán, a Rusia y particularmente a China, de la que sería bueno que indague cómo tienen a Chile condicionado. Muchas gracias.